Bienvenidos, bienvenidas queridos amigos y amigas de Cinefilia. Hoy vuelvo con otra película de mi vida, un film de suspense psicológico que marcó mi forma de ver el género, porque hoy tengo el placer de reseñar El coleccionista de William Wyler. Veréis, me vais a permitir antes de adentrarnos en esta película hacer un breve retrato de su director. Y no solo de su talento tras la cámara, que era indiscutible, sino de su amor por todos los géneros del cine. Porque si en algo Wyler ha pasado a la posteridad, es por tocar todos los palos posibles con el mismo cariño. Y es que no en vano Wyler fue uno de los padres de este arte, y uno de los más longevos directores, ya que su filmografía abarca desde el mudo en los años 20 hasta bien entrados los años 60 e incluso rodó una película en los años 70. 5 décadas de cine donde realizó algunas de las obras más importantes de este arte. Desde dramas maravillosos como por ejemplo Jezabel, La Loba o La Carta, todas con una Bette Davis espectacular. Cumbres borrascosas o La Heredera, donde se adentraba en el melodrama. Calle sin salida o la estupenda Horas desesperadas, realizando así dos obras cumbres del cine negro. Pero también no le dolieron prendas a la hora de rodar comedias románticas como es la estupenda Vacaciones en Roma o Cómo robar un millón y... También realizó grandes epopeyas como el remake de Ben-Hur, haciendo la mejor versión hecha hasta ese momento, y que mejoró un original que ya era de por sí una obra maestra, y que arrasó aquel año con 11 Oscar de la Academia. También se adentró en el mundo del western, como Horizontes de Grandeza, y también en el musical, como fue Funny Girl. Y por si le faltaba algún género, se adentró en el suspense con este thriller psicológico llamado El coleccionista, que llega por momentos a rayar el terror y que verlo es simplemente un placer que quiero compartir con vosotros. El coleccionista se basa en la novela de John Fowler, que había escrito solo 2 años antes en 1963 y que se encargó Stanley Mann y John Cohn de trasladarla a guión y que dirigiría ya a un maduro Wyler, pero con una vitalidad que recuerda a sus primeras obras, con producción británica y un reparto de excepción donde casi aparecen en exclusividad el grande entre los grandes Terence Stamp y la maravillosa Samantha Eggar, en un duelo no solo interpretativo, porque sí, este film es de esos en los que no se necesita un amplio reparto para tenernos los pelos de punta. Veréis, Terence Stamp encarna al exbancario Freddie Clegg, que tras ganar un boleto de lotería se dedica a vivir la vida a la dolce far niente y ocupa su tiempo en capturar la belleza de las mariposas, un hobby aparentemente normal. Pero la mente de Clegg no está del todo sana. Él piensa en la belleza como una posesión personal. Sus capturas y sus encapsulados de dichos insectos pasan a un punto más álgido cuando decide hacer lo mismo con una estudiante de Bellas Artes, de la que está profundamente enamorado, la joven y bella Miranda. Tras decidirse a dar el paso, Freddy secuestra a la joven, pero pronto se va a dar cuenta que mantener a una persona secuestrada es mucho más difícil que encapsular sus mariposas. Y hasta aquí te voy a leer, ya que el resto del film lo tienes que descubrir tú. Ya sabes que en este canal no hacemos spoiler ni te contamos la película, por lo que si crees que se adapta a tus gustos, la busques, la veas y la disfrutes, que para eso es el cine. Y en el caso de esta película, si eres de España o de México, la tienes tanto en Filmin como en Filmin Latino. Pero aunque no seas de esos países, es un clásico que no te debe de costar mucho encontrar, así que mi consejo es que te la veas. La película no es un thriller al uso, realmente es un híbrido entre una película romántica, aunque perversa, y una obra de terror psicológico donde el peso de la historia recae casi en exclusividad en los dos actores protagonistas. La cuestión es que el film arranca optimista y vivaz, pero poco a poco se va a ir oscureciendo. Y curiosamente esta dureza de los acontecimientos es la que poco a poco va mejorando la obra, que va siempre de menos a más, terminando con la maravillosa guinda del pastel, como es este maravilloso final que ha sido 1000 veces copiado pero jamás igualado, y que hacen de esta pequeña película todo un clásico del cine.
Porque sí, este film es uno de esos clásicos indiscutibles, no solo del género, que ha inspirado a infinidad de directores. Un buen ejemplo, por ejemplo, es Atame, de Pedro Almodóvar, que supo imprimir la esencia de este film en una versión suya totalmente personal, pero cargada de referencias a esta película, y que si hablamos de maestros del cine y nombramos a Wyler, es directamente por cosas como esta. Y como era de esperar, el día de su estreno fue un éxito absoluto que llegó a tener 3 nominaciones a los Oscars de ese año: a Mejor Guión Adaptado, Mejor Actriz y, como no podía ser de otra forma, a Mejor Director. ¿Y por qué no ganó ninguna estatuilla? Pues porque aquel año, el 65, son de esos años gloriosos donde se estrenaron varias obras cumbres del cine: Sonrisas y lágrimas, Doctor Zhivago o La historia más grande jamás contada. Y por cierto, también fue el año del estreno de Los paraguas de Cherburgo. Un musical que tengo unas ganas tremendas de reseñároslo y en cuanto encuentre un momento lo haré. El caso es que, aún sin ganar ninguna estatuilla, este pequeño film está situado entre los más grandes del cine, que si no lo has visto tienes que ponerle remedio, porque tanto la historia que te cuenta como cómo te lo cuentan es algo prodigioso. ¿Y qué supuso para mí esta película? Realmente al film llegué ya bastante adulto y en pleno estudio de cine, por lo que para mí no era del todo desconocida, ya que había leído bastante sobre ella, por lo que mis expectativas de sorpresa eran bastante bajas. Tenía la cabeza cargada de clichés de las películas sesenteras, que eran optimistas y hasta cierto punto un poco tontorronas, y en gran parte la película es así. Pero llegado a un momento en particular, la obra coge otro punto al que no estaba preparado, y me pilló de improviso, teniendo una parte final de impacto que me dejó con la boca abierta casi media hora de oscuridad profunda. Porque esta película me hizo entender que las obras son historias de principio a fin, y que muchas cogen cuerpo de inmediato, pero otras, sin embargo, como esta, necesitan su tiempo, su adaptación, y entendí entonces lo que es ser paciente con la trama. Paciencia que te recomiendo a ti también, querido amigo, porque si te atreves a ver Este coleccionista y la disfrutas de principio a fin, lo conseguirás, disfrutarla de principio a fin. Y ya voy a ir dando por terminada la reseña. Y os adelanto que la próxima película es una de mis guionistas y directores favoritos. No muy reseñada y bastante olvidada en los rankings de cine, pero que para mí marcaron un antes y un después en lo que a la construcción de un personaje se refiere. Pero si no te la quieres perder, ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Y nos vemos en un par de días, pero hasta entonces ya sabes que tengo un deseo: que seas muy feliz. Y una petición: que vivas el cine.